A lo largo de la historia, han existido civilizaciones que, a pesar de su relevancia en su época, han quedado en una especie de penumbra en la memoria colectiva. Los etruscos son un ejemplo paradigmático de este fenómeno. Habitantes de lo que hoy conocemos como la región de Toscana, en la actual Italia, los etruscos dejaron un legado cultural y material que sigue fascinando a los arqueólogos e historiadores. Su historia se desarrolla aproximadamente entre los siglos 8 y 3 a.C., antes de su eventual integración en la sociedad romana. De origen incierto, las teorías sobre su procedencia oscilan entre la suposición de que eran nativos de la península itálica y la hipótesis de que pudieron haber llegado del Asia Menor, concretamente de Lidia, como cuenta el historiador Heródoto. Sin embargo, es su cultura distintiva lo que ha capturado la curiosidad de estudiosos modernos. La lengua etrusca sigue siendo enigmática, a pesar de que los etruscos han dejado miles de inscripciones. Su sistema de escritura utilizaba el alfabeto griego, pero las mayores dificultades surgen debido a que la lengua no guarda relación con las lenguas itálicas. La religión etrusca, ricamente elaborada y muy influyente, nos ofrece una lente a través de la cual podemos observar su mundo. Estructurada alrededor de un panteón de dioses antropomorfos. Esta religión también incluía prácticas adivinatorias, como la lectura de entrañas de animales sacrificados, técnica conocida como hepatoscopia. Arquitectónicamente, los etruscos son reconocidos por sus tumbas monumentales. Estas tumbas no solo servían como lugares de sepultura, sino que también eran símbolos del estatus social de las familias. El interior de las tumbas a menudo estaba decorado con frescos de vívidos colores, que retrataban escenas de la vida cotidiana, banquetes y actividades recreativas. Una particularidad fascinante de la sociedad etrusca fue el lugar destacado que ocupaban las mujeres en ella. A diferencia de sus contemporáneas griegas y romanas, las mujeres etruscas disfrutaban de más derechos y libertades. Se sabe que participaban en banquetes al lado de los hombres, e incluso fueron retratadas en relevancia similar en urnas y tumbas. El arte etrusco, particularmente en sus terracotas y esculturas en bronce, es otra ventana hacia su cultura. Tal es el caso de figuras icónicas como la loba capitolina, a menudo asociada con la leyenda de Rómulo y Remo, aunque sus orígenes sean anteriores a dicha leyenda romana. Su economía se apoyaba principalmente en la agricultura, y fueron conocidos por ser hábiles navegantes y comerciantes. Manejaban rutas que iban desde la península ibérica hasta el Mediterráneo oriental. Comerciaron metales, cerámica y tejidos, y sus productos eran muy valorados. A medida que el poder romano fue creciendo, las ciudades etruscas perdieron autonomía, culminando en la completa absorción de su territorio por parte de Roma en el siglo III a.C. Sin embargo, el legado de los etruscos perduró. Muchas tradiciones romanas tienen raíces etruscas, como es el caso de ciertos rituales religiosos y el uso del arco arquitectónico. En el corazón de la antigua Italia, mucho antes de que Roma extendiera sus vastos imperios, floreció una civilización misteriosa y rica en cultura, la de los etruscos. Esta historia nos llevará a un viaje por el tiempo para descubrir una civilización que, si bien no dejó textos escritos extensos, nos legó un patrimonio cultural que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por siglos. Hace más de 3000 años, los etruscos ocuparon lo que ahora conocemos como Toscana, Umbría y el Lacio, regiones del centro-norte de Italia. Su origen sigue siendo objeto de debate, ya que algunos especialistas creen que provienen de los territorios del este del Mediterráneo, mientras que otros sostienen que eran indígenas de la península itálica. Esta sociedad se destacó por su capacidad para el comercio marítimo, estableciendo rutas de intercambio que iban más allá del Mediterráneo, lo que llevó a una notable acumulación de riqueza. Sus ciudades-estado eran independientes, cada una con su propia forma de gobierno, pero compartiendo una cultura y religión ricas e interconectadas. Una característica única de la cultura etrusca fue su enfoque en la vida después de la muerte. Las tumbas etruscas, como la de Cerveteri o la de Tarquinia, son auténticos tesoros de la arquitectura funeraria. Estas tumbas estaban decoradas con frescos que representaban banquetes,
danzas y rituales religiosos, lo que nos brinda una visión de sus creencias y modo de vida. Los etruscos creían firmemente en un más allá, y estas decoraciones reflejaban la vida que esperaban después de la muerte. El arte etrusco ofrece un vistazo a su sociedad diversa y avanzada. Los etruscos eran maestros en el trabajo con el metal, la cerámica y el bronce. Sus estatuas y esculturas muestran una notable destreza técnica y una sensibilidad estética influenciada tanto por los griegos como por civilizaciones del este. Una de sus obras más famosas es la Loba Capitolina, cuya influencia perdura hasta hoy. La religión jugó un papel central en la cultura etrusca. Era un sistema complejo de observancias y ritos, con un panteón de deidades que incluía no solo los dioses tradicionales, sino también una serie de espíritus oscuros y demonios benéficos. Los augures, sacerdotes que interpretan la voluntad de los dioses a través de las entrañas de los animales sacrificados, ejercían una gran influencia en las decisiones importantes. Este sistema de creencias posteriormente influenció profundamente la religión romana. Los etruscos desarrollaron un sistema de escritura, uno de los primeros en la península itálica, adaptando el alfabeto griego a sus necesidades. Sin embargo, gran parte de su literatura escrita se ha perdido, y lo que sabemos proviene principalmente de inscripciones en tumbas, cerámicas y monumentos. A medida que Roma comenzó a expandirse, las relaciones entre los etruscos y los romanos se volvieron tensas. Eventualmente, Roma absorbió a las ciudades etruscas durante el siglo IV a.C., integrando muchas de sus costumbres y tecnologías, lo que enriqueció a la cultura romana. Durante siglos, el origen de los etruscos ha sido un tema de fascinación y misterio. Esta enigmática civilización que floreció en la región que hoy conocemos como Toscana, en Italia, sigue siendo una de las culturas más antiguas y misteriosas del Mediterráneo. La historia comienza alrededor del primer milenio antes de nuestra era, en el corazón de la península itálica. Los etruscos, conocidos por los romanos como Etrusci, emergieron como una cultura dominante cuyo prestigio y poder residían en su habilidad para el comercio, la agricultura y la artesanía. Aunque muchos aspectos de los etruscos permanecen en la sombra, los descubrimientos arqueológicos han proporcionado una visión reveladora de su existencia y su desarrollo a lo largo del tiempo. Existen tres principales teorías sobre el origen de los etruscos. La hipótesis autóctona sostiene que eran nativos de la región y descendientes de culturas prehistóricas de la península. La teoría orientalista sugiere que llegaron del este, concretamente de Anatolia, debido a similitudes culturales y lingüísticas. Finalmente, una postura intermedia considera que los etruscos surgieron debido a una mezcla de pueblos, incorporando migraciones externas con la población preexistente. Uno de los defensores más destacados de la teoría orientalista fue el historiador griego Heródoto. Heródoto escribió que los etruscos eran descendientes de los lidios que, debido a una larga hambruna, se vieron obligados a abandonar Anatolia y navegar hacia Italia bajo el mando de su líder, Tirrenus. El nombre de los etruscos en griego, Tirrenos, refuerza esta idea. Sin embargo, a lo largo del tiempo, otros investigadores han argumentado en favor de una evolución local, donde los etruscos habrían evolucionado directamente de los antiguos habitantes de la Edad del Hierro de Italia. Esta teoría se apoya en análisis arqueológicos que muestran continuidades en artefactos y estilos de vida desde la prehistoria hasta la formación de la sociedad etrusca. La lengua etrusca, escrita en un alfabeto derivado del griego, continúa siendo un acertijo lingüístico. Es una lengua aislada sin parientes conocidos directos, aunque ha sido parcialmente descifrada gracias a las inscripciones sobrevivientes. A pesar de esto, su sistema de escritura sugiere contactos culturales con el mundo helénico. A medida que los etruscos prosperaron, establecieron ciudades-estado con avanzadas estructuras políticas y sociales. Su religión, profundamente influenciada por sus creencias en la divina intervención en los asuntos humanos, es evidenciada a través de magníficas necrópolis. Estos sitios, junto con sus templos, proporcionan una visión sin igual de su visión del más allá. Para el siglo IV a.C., el esplendor etrusco comenzó a decaer debido a la expansión romana. Eventualmente,
las ciudades etruscas fueron absorbidas, y su cultura fagocitada por el creciente poder de Roma. El legado etrusco, no obstante, perdura a través de sus contribuciones a la cultura romana, como en las prácticas religiosas y los elementos arquitectónicos. En resumen, el origen de los etruscos es un rompecabezas histórico que, aún hoy, sigue intrincando a arqueólogos y lingüistas. Restos antiguos, análisis de ADN y estudios lingüísticos continúan proporcionando pistas. Mantienen viva la búsqueda del entendimiento completo de este pueblo cuya influencia dejó una huella imborrable en la historia del Mediterráneo. Esta narración es apenas un vislumbre de la rica herencia legada por los etruscos a las futuras generaciones. Una herencia que sigue inspirando curiosidad y admiración. La lengua de los etruscos ha sido un misterio para lingüistas e historiadores. Hablada en Toscana, Italia, entre el siglo VII y el siglo I a.C., su origen y desaparición siguen siendo objeto de teorías. La civilización etrusca fue avanzada, con una rica tradición artística, religiosa y cultural. La lengua etrusca no pertenecía a la familia de lenguas indoeuropeas, lo que la hizo enigmática. Muchos estudiosos han intentado descifrarla con éxito limitado. La mayoría de las inscripciones etruscas son epitafios en tumbas o inscripciones en cerámica, metal y piedra, proporcionando información sobre la sociedad etrusca. El sistema de escritura etrusco se basaba en un alfabeto griego arcaico, adaptado para su idioma. La escritura era de derecha a izquierda, común en lenguas itálicas antiguas. Aunque el alfabeto está identificado, la falta de textos largos ha dificultado la comprensión completa de la lengua. El Liber Linteus es el texto más largo en etrusco, encontrado como vendaje de una momia egipcia. Con más de 1,200 palabras, contiene textos rituales. Investigadores han identificado algunas palabras y estructuras gramaticales, revelando nombres familiares y roles religiosos en inscripciones. Figuras geométricas y seres mitológicos en artefactos reflejan la mitología y creencias etruscas. A pesar de los esfuerzos, muchos aspectos de la lengua permanecen oscuros. Existen teorías sobre su origen, podría ser una lengua aislada o tener conexiones con lenguas tirrenas o del mar Egeo. La desaparición de la lengua etrusca está vinculada a la expansión del Imperio Romano. El latín asimiló la lengua etrusca, desplazándola por completo. Sin embargo, la cultura etrusca dejó marcas en el arte, arquitectura y religión romanas, aunque olvidada por largo tiempo. La lengua de los etruscos, aunque velada por el tiempo, resuena en el interés moderno. Refleja una civilización compleja cuya lengua desafía nuestra comprensión. Es un recordatorio de las conexiones entre palabras, cultura e historia, proponiendo un desafío sin resolver que sigue inspirando a estudiosos. La sociedad etrusca fue una de las más fascinantes y misteriosas de la antigua Italia, su cultura rica y compleja sigue siendo objeto de estudio y admiración. Vivieron en lo que ahora es la Toscana, el Lacio y parte de Umbría, y su civilización floreció entre el siglo VIII y el siglo III a.C. Un elemento central de la sociedad etrusca fue su estructura social, que estaba dividida en clases establecidas. En la cumbre había una élite aristocrática, que gobernaba las ciudades-estado etruscas. Estas élites eran dueñas de vastas extensiones de tierra y controlaban la mayoría de los recursos económicos. Su riqueza se reflejaba en las tumbas monumentales, que eran ricamente decoradas y llenas de preciosas joyas, armas, y otros objetos de valor. Las ciudades etruscas eran independientes, pero mantenían lazos culturales y a menudo se unían para enfrentar amenazas externas. Cada ciudad-estado era gobernada por un lucumón, un rey sacerdote, que tanto ejercía el poder religioso como el político, indicando la profunda conexión que tenían con sus dioses. El sistema religioso etrusco era politeísta y consideraban que la voluntad divina se podía interpretar a través de distintos augurios y presagios. La sociedad etrusca, además, tenía una componente urbana avanzada. Desarrollaron una arquitectura particular con el uso de ladrillos de adobe y madera. Y fueron pioneros en la construcción de templos que, con grandes terrazas y estructuras de madera, inspiraron mucho la arquitectura romana posterior.
La economía etrusca se basaba en la agricultura, el comercio y la minería. Cultivaban cereales, vides y olivos, y fueron expertos en la elaboración de vino y aceite de oliva, productos que comerciaban extensamente. También tenían acceso a ricos depósitos de minerales, como cobre y hierro, que explotaban para fabricar herramientas y armas, aumentando su prosperidad. La vida cotidiana de los etruscos era igualmente rica y sorprendente. Parece que la sociedad etrusca, al menos en las clases altas, daba a las mujeres más libertades que sus contemporáneos griegos o romanos. Las mujeres etruscas podían participar en banquetes y ceremonias religiosas, sus retratos aparecen comúnmente junto a sus maridos en relieves y frescos. El arte etrusco refleja una sociedad amante de la belleza y la expresión. Sus frescos muestran escenas de baile, festines y deportes, ofreciendo una visión del dinamismo y alegría en sus celebraciones. En escultura, sobresalen sus trabajos en bronce, terracota y cerámica. Tristemente, a partir del siglo IV a.C., la influencia etrusca comenzó a declinar ante la creciente expansión romana. Las ciudades etruscas fueron progresivamente absorbidas o destruidas, y su cultura se fusionó lentamente con la romana. A pesar de su desaparición, la cultura etrusca dejó un legado perdurable, no solo en la infraestructura y el arte que han sobrevivido, sino también en las raíces de la sociedad romana, por ende, en el desarrollo de la civilización occidental. Este misterio y esplendor continúan alimentando la fascinación y el estudio de generaciones de historiadores y arqueólogos. Los etruscos, una de las civilizaciones preeminentes en Italia antes de la dominación romana, poseían una religión rica y compleja que desempeñaba un papel crucial en su vida diaria y estructura social. A continuación, se detalla un guión que explora los aspectos más fascinantes de esta antigua religión. La historia comienza en el corazón de una ciudad etrusca, bajo el manto del crepúsculo, cuando el aire se llena del incienso que sirve para conectar el mundo de los humanos con los dioses. En el centro de esta conexión espiritual se encuentra Lard, un sabio sacerdote y experto en la interpretación de presagios. Constituyendo el principal medio a través del cual los dioses podían comunicarse con los humanos, los presagios se observaban en fenómenos naturales, como el vuelo de las aves o las entrañas de los animales sacrificados. El arte de la interpretación, o aruspicina, era una habilidad altamente respetada en la sociedad etrusca. Lard dominaba esta práctica sagrada. Alrededor de Lard, los devotos comenzaban su ritual cotidiano en el templo dedicado a Tinia, el más poderoso de los dioses etruscos, conocido como el Señor de los Cielos. Los etruscos tenían un panteón conjunto, con Tinia, Uni, su esposa, y Minerva, su hija, como la tríada principal. Cada acto religioso estaba meticulosamente calculado. Lard, con una mirada severa pero serena, alzaba sus brazos al cielo, invocando la presencia de los dioses para obtener sus bendiciones. Era común que las ceremonias incluyeran ofrendas de vino y pan, que simbolizaban la abundancia y la esperanza de buenas cosechas. El tiempo en la historia avanza, mostrándonos aún más la intrincada red de mitología y creencias etruscas. Al terminar la ceremonia, Lard se dirige a una reunión con el Consejo de Ancianos de la ciudad, donde las decisiones se toman basadas en los auspicios observados por él y sus colegas, los augures. Los dioses, en su dinámica y múltiple faceta, eran omnipresentes. Fufluns, el dios del vino y la alegría, se invocaba durante las festividades. Turán, la diosa del amor, en los votos matrimoniales, mientras que Cilens, la deidad de la noche y del inframundo, se invocaba en los momentos de muerte y duelo. Las figuras mitológicas etruscas, a menudo con características humanas pero poderes divinos, servían como un espejo de las esperanzas y temores humanos. Historias de héroes divinos, como Hercle, resonaban entre los etruscos, reflejando sus anhelos de valentía y fortaleza. Finalmente, el guión entrelaza las ceremonias religiosas con el ciclo agrícola, un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana ante las fuerzas de la naturaleza.
El arte etrusco, un tesoro milenario. La civilización etrusca, uno de los pueblos más enigmáticos y sofisticados de la antigua Italia, floreció entre los siglos 8 y 3 a.C. en lo que ahora se conoce como la región de la Toscana. A pesar de su influencia significativa en la cultura romana posterior, parte de la historia de los etruscos aún no está completamente comprendida, pero lo que se ha descubierto de su arte proporciona una ventana valiosa hacia su mundo. El arte etrusco abarca desde la arquitectura y las esculturas hasta los frescos y cerámicas, revelando una sociedad que valoraba profundamente la religión, la vida después de la muerte y las celebraciones diarias. Los etruscos eran conocidos por su habilidad sofisticada en la metalurgia, especialmente con el bronce, y sus técnicas avanzadas que influyeron en la cultura romana y otras civilizaciones contemporáneas. La arquitectura etrusca destaca por sus templos y tumbas. Los templos eran generalmente de planta cuadrada y construidos sobre plataformas elevadas con un diseño que más tarde influiría en las construcciones romanas. Las tumbas, aunque diseñadas para honrar a los muertos, ofrecen una gran cantidad de información sobre la vida etrusca. Generalmente, estas tumbas eran grandes estructuras subterráneas, ricamente decoradas con frescos. Las urnas funerarias y sarcófagos, a menudo hechos de terracota, son ejemplos prominentes de la escultura etrusca. Uno de los más famosos es el sarcófago de los esposos, una urna en forma de lecho que representa a un hombre y una mujer reclinados. Las esculturas etruscas se caracterizaban por retratar individuos con expresiones faciales detalladas, capturando una individualidad y humanidad que no siempre se ve en otras culturas antiguas. En cuanto a la pintura etrusca, los frescos encontrados en las cámaras funerarias son notablemente detallados y coloridos. Estas pinturas solían representar escenas de la vida diaria, como juegos y ceremonias religiosas. La cerámica etrusca, conocida por su elegancia y durabilidad, es también un componente notable de su legado artístico. La bucchero es una cerámica de color negro producida por los etruscos que se destaca por su acabado suave y brillante. Utilizada tanto en contextos funerarios como en la vida diaria, su diseño elegante y funcional refleja la habilidad técnica de los artesanos etruscos. El arte etrusco es una mezcla fascinante de influencias locales e internacionales. A lo largo de los años, los etruscos establecieron relaciones comerciales y culturales con griegos, fenicios y egipcios. Esta amalgama de estilos y técnicas forjó una identidad única que continuó influyendo en las tradiciones artísticas de la península itálica, incluso después de la absorción de la cultura etrusca por los romanos. En resumen, el arte etrusco no solo es un testimonio del ingenio y la destreza de este antiguo pueblo, sino también una clave crucial para comprender una de las civilizaciones más influyentes y menos comprendidas del mundo antiguo. Cada obra de arte es una pieza del rompecabezas que ayuda a revelar la vida dentro de una sociedad sofisticada que dejó una huella indeleble en la historia del arte y la arquitectura occidental.